Hola, bienvenidos a nuestra sesión de hablando con la geometría de álgebra superior 2. A la sesión de hoy, bienvenidos y bienvenidas. Eh, Nos quedamos en las propiedades, en demostrar algunas propiedades fundamentales de la divisibilidad, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a ir demostrando algunas propiedades. Bueno, por ejemplo, a ver, bueno, nos quedamos en la 4, 5, ¿no? Todo polinomio f de x es divisible por cualquier polinomio de grado 0, ¿no? Todo polinomio f de x es divisible. Ya ni quieren pintar estas cosas. Por cualquier polinomio. Por cualquier polinomio de grado 0. Si recuerdan que los polinomios de grado 0 pues son elementos del campo. Entonces, a ver, estoy haciendo estas pequeñas como demostraciones, por decirlo de alguna manera. Si f de x es igual a n, x a la n, más a n menos 1, xn menos 1, así hasta a 0. Y c es un elemento del campo. Y c un elemento del campo A, distinto de 0, ¿no? Obviamente. C distinto de 0. Entonces existe un C a la menos 1, ¿no? En A. Tal que C por C a la menos 1, pues es igual a 1, ¿no? Entonces mi f de x lo puedo escribir como C, que multiplica a n entre c, x a la n, más a n menos 1, x a la n menos 1 entre c. Así hasta a0 entre c. ¿Sí? Bueno. Y bueno, ahora la propiedad 6. Ya vamos juntando más teoría, ¿no? Para lo que viene. Ya vamos, ya hay más o menos ya para ir haciendo ya ejercicios, ¿no? Más interesantes. Sobre todo lo que cuando ya entremos, porque hoy vamos a entrar también a lo de bueno, a ver si llegamos a esa parte. Sí, yo creo que sí. Lo del algoritmo de Euclides, ¿no? Entonces, para polinomios. Cuando lleguemos a esa parte, pues les voy a explicar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Si f de x es divisible por un phi de x, un polinomio phi de x, que ya ni quieren pintar esto muy bien ya. Entonces f de x es divisible por phi de x. Es divisible, perdón, por c punto phi de x, ¿no? Donde c es un elemento del campo, ¿no? O un número, como le quieran decir. Donde c es un elemento del campo, c distinto de 0.
Bueno, veamos eso. Veamos, ya que f es divisible, f de x, a ver, como f de x es divisible por phi de x, ¿eso qué implica? Pues que f de x es igual a phi de x por un psi de x, ¿no? Ahora, como el c es distinto de 0, entonces existe un c a la menos 1, ¿no? En el campo también. ¿Sí? Tal que c por c a la menos 1 es igual a 1. Entonces f de x lo puedo ver como phi de x, más bien como c por phi de x por c a la menos 1 psi de x, ¿no? Debido a la conmutatividad, ¿no? En los polinomios, a esas propiedades, ¿no? De conmutatividad, asociatividad y todo eso, ¿no? Pero eso implica que entonces c por phi de x divide a f de x, ¿no? Porque pues estoy encontrando un polinomio por el que multiplicado me da f de x. Ajá. Bien, entonces 6, vamos a probar la 7. Ajá. El polinomio c por f de x, donde c pues es distinto de 0, c un elemento del campo. Ajá. Es el único divisor del polinomio f de x. Es el único divisor. El único divisor. Esto ya no va a servir, creo que este ya no. Del polinomio f de x. Que tiene el mismo grado. Que tiene el mismo grado que f de x. Que tiene el mismo grado. El mismo grado que f de x. A ver, vamos a hacer un pequeño asterisco explicativo. Si c es un elemento del campo, entonces el grado de c pues es 0. Ajá. Cuando nosotros multiplicamos, por ejemplo, ese c por f de x, pues la suma o más bien el grado de la suma, perdón, el grado del producto de dos polinomios es la suma de los grados, ¿no? Como c tiene grado 0, pues entonces el grado de f de x, que es la suma de los grados, pues va a ser igual al grado de f de x, ¿no? De c por f de x los grados van a ser iguales porque este tiene grado 0. Entonces al sumarlo con pues se va a quedar igual, ¿no? Eso es lo que ¿no? Entonces sí. Ahora sí. Decimos entonces que es el único que tiene, a ver, que primero pues veamos que sí, ¿no? Que f de x, f de x lo podemos ver así, ¿no? Como c a la menos 1 por c por f de x, ¿no? Y eso, o sea, así digamos que por esta simple igualdad nos implica que c por f de x es divisor, ¿no? Divisor de f de x.
Este existe pues porque C es distinto de 0. Entonces existe su inverso en el campo, ¿no? Ya, entonces por un lado pues f de x sí es divisible por c f de x. Lo del grado pues ya se los expliqué, ¿no? Como el grado del producto es la suma de los grados, y en este caso pues tiene grado 0c, pues el grado de f de x no se altera, ¿no? Y por además pues c es un elemento distinto de 0, ¿no? Bueno, eso por ese lado. Ahora si tenemos si tomamos por ejemplo, supongamos que exista otro divisor, ¿no? Supongamos o decimos si f de x es divisible por phi de x, tal que el grado tal que el grado de phi de x sea igual al grado de f de x, pues ¿qué tenemos? Pues para empezar, si f de x es divisible por phi de x, pues tenemos que f de x es igual a phi de x por un psi de x. Ahora, como los grados son iguales, ¿qué pasa si yo divido f de x entre... Como es divisible, pasa esto, ¿no? Pues entonces puedo escribir así, f de x entre phi de x es igual a un psi de x por esta divisibilidad, ¿no? Que se tiene. Pero tenemos que el grado de este es igual que el grado de f de x, entonces este cociente tiene grado 0. Porque cuando dividimos dos polinomios, pues el grado del de arriba en las potencias se van a restar, ¿no? Con las potencias del grado del de abajo, ¿no? Entonces al final nos va a quedar un polinomio de grado 0. Es como cuando tenemos x cuadrada, ¿no? Entre x. Nos queda x a la 2 menos 1, que es x, ¿no? Ajá, algo así. Pues en este caso, como los dos tienen el mismo grado, pues esto implica que el grado de psi de x es 0. Y si es 0, entonces eso implica que psi de x pues, es igual a una constante, ¿no? Distinta de 0. Es igual a un número, a un elemento del campo. Bueno, déjenme borrar esto. ¿Y entonces qué? Pues entonces tenemos que f de x entre psi de x es igual a un d distinto de 0. Pues esto implica que psi de x es igual a ¿qué? A f de x por d a la menos 1, ¿no? Y pues llegamos a algo de esta misma forma, ¿no? Entonces, como que si suponemos que existe otro divisor de f de x que tenga el mismo grado, llegamos siempre a un polinomio de esta forma, ¿sí? Entonces, pues es el único divisor, ¿no? Digamos que un polinomio de la forma una constante por f de x es el único divisor del polinomio f de x que tiene el mismo grado que f de x, ¿no? Cualquier otro que pase o que digamos que si existe otro, pues siempre llegamos a lo mismo, ¿no? Bueno, entonces ahora la 8, ya esta es la última, ¿no? De las que vamos a probar hoy. Bueno, ya son todas, ¿no?
las que nosotros vamos a probar. Obviamente, solamente son algunas de las fundamentales, ¿no? De las propiedades fundamentales de la divisibilidad, ¿no? A ver, los polinomios f de x y g de x son divisibles entre sí. Son divisibles entre sí. Sí y solo sí. O sea, que sean divisibles entre sí, pues que uno divide al otro, ¿no? Que f divide a g, por ejemplo, o que g divide a f. Eso es que sean divisibles entre sí. Son divisibles entre sí. Sí, solo sí. G de x. De que pintan, de que quieren pintan. Y de que no, no. Sí, g de x es igual a c por f de x, donde c es distinta de 0. Bueno, primero vamos para... Bueno, a ver, para allá, ¿no? Pues si f de x y g de x son divisibles entre sí, pues se tiene que f de x es igual a phi de x por g de x, ¿no? Y por el otro lado, pues g de x es igual a phi 1 de x por f de x, ¿no? Yo creo que voy a escribir con el otro porque como que se quiere borrar, ¿no? Como que se borra. Y entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues si tenemos que f de x es esto, nos va a quedar que g de x es igual a phi 1 de x, ¿no? Por phi de x por g de x, ¿no? No, más bien... Ay. No, déjenme, Déjenme, si G son divisibles, ajá. No, sí. Bueno, a ver. Y aquí tenía que G de X. Que G de X. Es que como ya es tarde, también ya medio. Luego ya estoy medio así, medio cansado. Entonces es igual a F de X por psi de X, ¿no? Ahora sí, como lo tenía, ¿no? Entonces G de X. Bueno, es que luego también estos que no pintan. Entonces G de X es igual a phi de X, por G de X por psi de X, ¿no? Ahora sí. De aquí pues obtenemos que 1 es igual a phi de X por psi de X, ¿no?
Sí, va bien, nada más que luego me confundo. Ujú. Y pues esto qué quiere decir, ¿no? Que no sé si recuerdan que por una observación que hice en una sesión, ahorita no recuerdo cuál, no recuerdo muy bien, sabemos que un polinomio f de x posee un recíproco. Sí, solo sí. F de x es un polinomio de grado cero, ¿no? Entonces, pues aquí estamos obteniendo, ¿no? Que phi de x es el recíproco de psi de x, o al revés, como lo quieran ver, ¿no? O psi de x es el recíproco de phi de x, ¿no? Ujú. Entonces, pues debe de ser de grado cero, ¿no? Ujú. O sea, phi de x, por ejemplo, phi de x debe de ser de grado cero, ¿no? O sea, porque phi de x es lo que les digo, por esa observación que ahorita no recuerdo, creo que no le puse número, esa observación que vimos en una clase, un polinomio posee recíproco, sí, solo sí, es de grado cero. Entonces, eh, esto quiere decir aquí que phi es de grado cero, phi de x es de grado cero, y como aquí tenemos que g de x es igual a phi de x, pues phi de x es un elemento del campo, ¿no? Ujú. Y ya terminaríamos, ¿no? Porque entonces vamos a tener que g de x es igual a c por f de x, ¿no? Por esto. Uh-huh. Ahora de regreso. Eh, pues tenemos que g de x es igual a c por f de x, ¿no? Entonces queremos demostrar que los polinomios f de x y g de x son divisibles entre sí, ¿no? Ajá. Pues por un lado, como g de x es igual a c por f de x, esto implica, y como c al final, aunque sea un elemento del campo, pues es un polinomio de la forma c más 0x más, ¿no? Entonces es un polinomio al final, ¿no? De cuentas, entonces eso quiere decir que f de x divide, ¿no? Divide a g de x. Pero pues también como c, pues c es distinta de 0, uh-huh, eso implica que ¿qué? Pues que existe un recíproco, ¿no? Entonces existe c a la menos 1 en a, ¿no? Tal que ¿qué? Pues tal que c por c a la menos 1 es igual a 1. Uh-huh. Entonces esta misma la puedo ver como c a la menos 1 por g de x igual a f de x, ¿no? Y pues c de c a la menos 1 también es un polinomio, ¿no? Es c a la menos 1 más 0x más 0x a la n y así, ¿no? Pues entonces por esta uh-huh, se tiene que ¿qué? Pues que entonces g de x divide a f de x, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces eso quiere decir que f de x y g de x son divisibles entre sí. Bueno, ya que terminamos eso,
son pequeños pasos que vamos dando, ¿no? Para ya entrarle, ¿no? De lleno a esto. Déjenme ver cómo va esta cosa. Pues voy bien, digamos que no se extendió tanto, ¿no? Eh, Bueno, voy a poner una propiedad más sin... A ver, la propiedad anterior fue la 8, digamos la 9. Ya nada más la voy a enunciar, ¿no? Todo divisor de uno de los polinomios. Con todas las que ya probamos, pues ya se puede probar muy fácil, ¿no? De uno de los polinomios. Todo divisor de uno de los polinomios f de x y c por f de x, c distinto de 0, es divisor del otro, ¿no? O sea, uy, ni se alcanza a ver casi esto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? O sea, pues si hay un divisor de f de x, va a dividir a este. Y si hay un divisor de este, va a dividir a este. Eso es nada más lo que dice. Ahora sí. Voy a escribir la siguiente definición. A ver. Esto es un concepto, digamos, sencillo, ¿no? Definición. Definición de divisor común. Dados dos polinomios. Dados dos polinomios f de x y g de x. F de x y g de x. Uy, esto se va borrando, creo. Phi de x se va borrando y se va poniendo t. Bueno, ya les dije que dicen, ¿no? Dados dos polinomios. F de x y g de x. Phi de x se llama divisor común. Ajá. Se llama divisor común. Divisor común de f de x y g de x. Sí, sí es divisor de cada uno de estos polinomios, ¿no? Si es divisor. A ver si pinta. No, pues está igual. Creo que no tengo de cada uno de estos polinomios. Es algo, como les digo, es un concepto sencillo, ¿no? Dados dos polinomios, f de x y g de x, phi de x se llama divisor común de f de x y g de x, sí es divisor de cada uno, ¿no? De los polinomios. Ahora, algo que recuerden, la propiedad 5 que vimos, todo polinomio f de x es divisible por cualquier polinomio de grado 0, ¿no? Hasta les dije, podemos escribir a f de x igual a así, ¿no? A c por a la n x a la n entre c más an menos 1 x a la n menos 1 entre c, ¿no?
a 0 entre C, ¿no? O sea, como que todo polinomio, digamos, bueno, C, distinto de 0, ¿no? Un elemento del campo. Todo polinomio f de x es divisible por cualquier polinomio de grado 0, o sea, por cualquier elemento del campo, ¿no? Por lo que todos los polinomios de grado 0 pertenecen al conjunto de divisores comunes de los polinomios g de x y f de x. Entonces digamos que para el caso que nosotros, o para lo que vamos a estudiar en adelante, para lo que vamos a hacer en adelante, los divisores que son los elementos del campo, no los vamos a tomar en cuenta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, queremos divisores que no sean elementos del campo, ¿no? Entonces vamos a excluir los divisores que son elementos del campo, ¿no? Y entonces tenemos la siguiente definición, ¿no? Definición. Otra definición. Si dos polinomios, si dos polinomios no tienen más divisores, que polinomios de grado 0, que polinomios de grado 0, se dice que f de x y g de x son primos, ¿no? Primos entre sí. Es decir, también podemos decirlo de esta manera, que si dos polinomios, que si los únicos divisores comunes de f de x y g de x son elementos del campo o polinomios de grado 0, entonces f de x y g de x son primos, ¿no? Son primos entre sí. Bueno. Otra definición más. Bueno, estas definiciones pues es importante, ¿no? Irlas teniendo en mente y teniendo en cuenta, ¿no? Porque pues las vamos a utilizar muy seguido, ¿no? O de ellas vamos a ir poco a poco echando mano cada vez más de más cosas, ¿no? De más resultados. Bueno, la última definición de esta sesión, ¿no? Ya lo siguiente pues ya va a ser en base a esto, ¿no? División. Ay, ¿qué estoy haciendo? Les digo que ya es la hora de que no, ya la cabeza no quiere. Definición. Ya iba a escribir otra vez división, de veras. Para que me den un zape casi. Definición. No, ni se alcanza a ver esto, creo. Es que como que no quiere pintar. Dx, ajá. Así lo vamos a denotar, ¿no? Dx es el máximo común divisor de los polinomios, o bueno, le voy a poner de f de x y g de x, ¿no? Obviamente estoy hablando de los polinomios f de x y g de x diferentes de 0. Diferentes del polinomio 0, ¿no? Si dx es divisor, divisor común, obviamente, de f de x y g de x.
Y si para cualquier otro divisor, y si, bueno, y más bien, y si, digamos, D1 de X es otro divisor, es otro divisor de f de X y g de X, o sea, es otro divisor común de ellos, entonces D1 de X divide a D de X. A veces también se denota así, ¿no? Si este f de X divide a g de X, se pone así, ¿no? F de X divide a g de X, ¿no? También se denota a veces de esa manera. Entonces, bueno. Definición muy sencilla, ¿no? D de X es el máximo común divisor de f de X y g de X, diferentes del polinomio cero. Si dx es divisor común, uno debe cumplir dos cosas, ¿no? Primero, que sea divisor común de f de X y g de X, y la otra, que si existe otro divisor común, o sea que ese divisor de otro divisor común de f de X y g de X, entonces d1 de X va a ser divisible, ¿no? Por ese. O divide, o ese va a dividir a d de X, ¿no? El máximo común divisor, el máximo común divisor pues lo vamos a denotar así, ¿no? Lo vamos a denotar por f de X, g de X, ¿no? Así entre paréntesis. Entonces vamos a ver lo correspondiente a la existencia del máximo común divisor para cualesquiera polinomios f de X y g de X mediante el procedimiento llamado algoritmo de Euclides. Para los polinomios, ¿no? Pues eso ya lo veremos la siguiente sesión, ¿no? Ya cada vez vamos agarrando más vuelo, ¿no? En esto. Ya yo creo que sí, ya no sé si mañana igual siga, digo, los martes y jueves por lo pronto. Yo creo que sigo haciendo teoría, o no sé, yo creo que ya empiezo a buscar ejemplos. Mientras, pues bueno, voy a seguir sí, con esta teoría. Yo pienso que ya, yo creo que el jueves ya empiezo a hacer ejercicios, ¿no? En estos días pues acabo de hacer esto del máximo común divisor, ¿no? Y el algoritmo de Euclides, ¿no? Para los polinomios, ¿no? Vamos a definirlo bien y vamos a hacerlo entonces en la siguiente sesión. Pues espero que estén bien, cuídense. Pues gracias, ¿no? Por su atención. Nos vemos la siguiente sesión.